Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos en el capítulo de neonatología. Hoy vamos a hablar de cuándo y por qué mandar al bebé a evaluarlo por el oftalmólogo, no solo entre los 3 y los 4 años, como todos sabemos, porque ya están más a la disposición de seguir órdenes por todas las patologías que podemos encontrar. Sí, ahora nos va a hablar de otros acontecimientos. Bueno, le presento hoy nuestra expositora, va a ser la doctora Livia Romero, quien es oftalmólogo pediatra del Hola. hospital Domingo Luciani, la cual es médico cirujano de la UCB, oftalmólogo de la Universidad Central de Venezuela, oftalmólogo pediatra de la UNAM y del INP de México, Distrito Federal. Actualmente es directora de la Unidad de Oncología Ocular del Instituto Oncológico Luis Racetti y adjunto del posgrado de oftalmología del Hospital Domingo Luciani. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias al capítulo de la Sociedad Venezolana de Oftalmología y la parte de neonatología y a usted, doctora, por haberme escuchado en el interés de prestar esta charla de por qué nuestros niños debemos valorarle los ojos. Siempre, no sé si puedo comenzar ya. Sí, doc, inicie. Ok. La valoración oftalmológica siempre ha sido un mito muy grande, sobre todo en pacientes pediátricos, porque muchas veces el padre dice, ¿por cómo van a lograr que un niño sea examinado si el niño no habla, si el niño no contesta? Pero el oftalmólogo pediatra, inclusive también muchos pediatras, conocen las estrategias y conocen cuáles son los signos y síntomas que nos pueden presentar una alerta. Entonces, déjame avanzarla. Ya que no me avanza. Entonces, como les decía anteriormente, el examinar los ojos de los niños es porque uno de los mitos oculares más extendidos en la población es que el ojo es el único ojo que no va a crecer a lo largo de la vida. Y eso no es nada más lejos de la realidad, porque así como el resto del órgano de un bebé, como son sus manos, sus pies, su cabeza, su cerebro, el ojo se va a ir madurando y va a ir adquiriendo mayores destrezas a medida de que ocurre el crecimiento del niño. Entonces ya sabemos que a la tercera semana de gestación ya el ojo del niño se empieza a formar, es decir, que todo aquel evento dañino tipo virus, alguna medicación que esa madre haya ingerido en esa semana puede afectar inclusive el crecimiento de ese ojo apenas formándose. Ya a la edad de 28 semanas, los párpados logran la apertura y es en ese momento cuando comienza la percepción de la luz de estos bebecitos. Después del nacimiento, el ojo del bebé es un ojo pequeño. En realidad, aunque parezca un poco grande, porque la córnea se ve bastante grande al nacer, y él va a tener varias fases del crecimiento. Desde que el bebé nace hasta los 2 años, más o menos va a aumentar unos 4 milímetros. Y eso es bastante considerable porque es un tiempo es un crecimiento bastante grande en el poco tiempo. Y de los 2 a 4 años va a crecer entre 0.4 milímetros por año. Para nosotros que somos oftalmólogos, conocemos que por cada unidad de crecimiento ocular va a ir variando el aumento del ojo del bebé y no solamente va a crecer desde el punto de vista anteroposterior, sino que también las otras estructuras como son la córnea, la esclera, también van a ir creciendo en volumen y tamaño, y la retina. Y más o menos entre los 5 y los 6 años va a lograr un crecimiento de 1 milímetro y prácticamente ya es del tamaño del adulto. Entonces, ¿por qué es importante que valoremos los ojos de los pacientes pediátricos? Bueno, porque a través de nuestros ojos adquirimos todo lo que son procesos educativos, aprendemos a ser independientes, nos adaptamos al medio ambiente, generamos
habilidades motoras, además nos adaptamos a las situaciones del entorno de la vida y concomitantemente, si tenemos deficiencias motoras o sensoriales, si tenemos un aparato visual que también no es estimulado, esto va a contribuir a que esto también se retarde. O sea que es sumamente importante el órgano de la visión para el ser humano. ¿Cuándo deberíamos examinar los ojos de los niños? Si me preguntan a mí, siempre. ¿Por qué? Bueno, porque soy oftalmólogo y desde que nacemos podemos valorar los ojos de un bebé. Sin embargo, hay unas edades críticas en el desarrollo visual que va desde los primeros 6 meses de vida hasta los 7 años. Y el primer año o los 2 primeros años de vida en realidad son vitales en cualquier arresto o cualquier alteración a nivel de ese sistema visual, en lo que va a representar la ganancia de la visión de este niño. Entonces, ¿y eso por qué se da? Porque hay en la primera infancia va a haber un desarrollo continuo de las funciones visuales que va a estar relacionado con los cambios estructurales del crecimiento del globo ocular, además de los cambios del crecimiento a nivel de las células de la retina, adquisición de mayor número de conos y bastones, además del crecimiento de la propia sensibilidad a los colores, de la ganancia de colores, así como ustedes aprecian en esta fotografía, que cómo va cambiando la nitidez de las imágenes desde que el bebé nace hasta que es una persona adulta. Es así que nosotros siempre vamos a preferir examinar los ojos de los niños porque no debemos contribuir a la discapacidad visual. La discapacidad visual, si consideramos un mundo, hay 1.300 millones de personas con discapacidades visuales y de estas, el 1.4 millones pertenece a pacientes pediátricos. Del total de las personas invidentes, es decir, las personas que no ven nada, el 4% corresponde a la población infantil. Y de todo el total de las personas con alguna discapacidad visual, es decir, algún ojo que está comprometido, o que un ojo no desarrolló visión, o perdió el paciente un ojo, el 1% de estos van a ser pacientes pediátricos. Y como bien conocemos y además reportada en la Revista Mexicana de Oftalmología, casi la mitad de la ceguera infantil se puede evitar. ¿Por qué? Bueno, porque va a estar relacionado con patologías que nos van como médicos, como padres, como educadores, nos vamos a poder dar cuenta de una manera temprana para ayudarlos a que desarrollen su visión. Los tipos de deficiencias visuales según la agudeza visual de la Organización Mundial de la Salud van a estar clasificados entre la deficiencia visual moderada, que corresponde en la cartilla del 20200, ¿verdad? Que es esta casa grande, o la SNEL, que no la van a saber distinguir los niños. Deficiencia visual grave, cuando ya es de 20200 o que ve mucho menos que eso, y la ceguera visual mucho menor, de 20400. Ceguera visual, ya decimos que es una agudeza visual menos al 20400, es decir, son esos niños que cuentan dedos o ven solamente un movimiento de luz y se consideran baja visión. Las deficiencias visuales de ya consideradas moderadas y graves son baja visión. Las principales causas de ceguera infantil son muy variables según el índice socioeconómico que presente una población. Por ejemplo, en poblaciones que tienen alto ingreso, la retinopatía del prematuro puede ser una de ellas, pero también hay más enfermedades relacionadas con alteraciones a nivel genético, a nivel de la retina. ¿Okay? Entonces, consideramos dentro de las primeras 5 causas de pérdida visual grave, la retinopatía del prematuro, las hipoplasias del nervio óptico, amaurosis congénita de Leber para aquellos países de alto ingreso, atrofias del nervio óptico, microftalmía o anoftalmía, es decir, que tienen un ojo más pequeño o ausencia del ojo. Para aquellos países de bajo ingreso o mediano ingreso, sigue protagonizando la retinopatía del prematuro y la catarata congénita. Y muchas de estas alteraciones, como la catarata congénita, está directamente relacionado con la parte de pobreza o mala alimentación. Y la principal causa de baja visión sigue siendo para países latinoamericanos los errores de refracción, es decir, las miopías, hipermetropías o astigmatismo o diferencias grandes entre un defecto visual entre un ojo y el otro. Yo me pongo a pensar qué nos va a dejar la pandemia en un tiempo, porque ya está reportado, inclusive hemos tenido casos relacionados con niños con COVID, cuyas madres tuvieron COVID en los primeros meses del embarazo,
Y a lo largo que siga pasando y nos sigamos haciendo reportes de los pacientes, quizás también el COVID pudiese ser una de las causas de ceguera o discapacidad visual en los pacientes pediátricos a largo plazo en los próximos estudios. Entonces, considerando todo esto, ¿cuáles serían las claves del desarrollo visual? La primera infancia, porque va a ser un desarrollo continuo, no solamente del eje anteroposterior del globo ocular, sino también de la adquisición de funciones a nivel de todas las células que coordinan el desarrollo visual y además de la relación en lo que es el ojo y cerebro, porque también las células de la corteza cerebral van a seguir creciendo a medida que son estimuladas por la luz, por los cambios de contraste. Es así como el desarrollo visual ir de la par del desarrollo motor, del desarrollo cognitivo y del desarrollo comunicativo. Los primeros 2 años de vida, por el crecimiento que observamos anteriormente, van a ser el mayor año de susceptibilidad a cualquier arresto o cualquier interferencia entre lo que recibe el ojo y lo que puede procesar a nivel cerebral. Y también la parte de la visión binocular que esté alterada, que genera ambliopía o fallo en el funcionamiento de un ojo. En los menores de 2 años, siempre el área se debe experimentar múltiples conexiones sinápticas que van a describir diversos mecanismos de neural que van a completar el proceso del desarrollo. El tamizaje visual neonatal comienza desde que el bebé nace, es decir, el bebé recién nacido, salido del canal del parto, en las primeras horas de nacido. Y en este aspecto hemos tenido una experiencia bastante agradable cuando lo hemos realizado en el Hospital Domingo Luciani, el asombro de muchos padres, considerando que estamos viendo los ojos de sus hijos a pocas horas de haber nacido. Mamás que ni siquiera han sido, el bebé lo han limpiado de todo este contenido de intrauterino, y ya nosotros estamos valorando sus ojos. Entonces, ¿por qué es sumamente importante? Porque desde que nace un bebé, nosotros podemos describir si hay alguna alteración en el ojo que inclusive puede poner en riesgo su vida. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Bueno, vamos a ver cómo están los párpados, cómo está la vía lagrimal, si está competente, no está competente, si la apertura de los ojos es adecuada, si hay alguna diferencia entre un ojo y otro, si el reflejo rojo está presente, cuál es el tamaño de la pupila, si hay una diferencia entre una pupila y otra, si tenemos coloboma, si hay una alteración a nivel de los medios transparentes, es decir, que hay una diferencia en el reflejo rojo o que simple y llanamente no podemos ver en la parte interior del globo ocular, y si tenemos algún otro problema de alineación ocular, porque inclusive en edades tan tempranas como el nacimiento hay ciertos síndromes relacionados con la motilidad que ya pueden estar presentes, ¿ok? Durante el primer mes, ya después de pasar los 28 días, ya el ojo de ese bebé va a tener más curiosidad, atención dirigida al seguimiento y movimiento de los que son patrones y caras, considerando siempre que los 25 y 30 centímetros de distancia, como son los cuando la mamá lo alimenta al seno, es una relación no solamente afectiva, sino que nos permite a la madre darse cuenta de cómo es el comportamiento visual de su hijo, si le sigue la cara, si le sigue su gesto y si puede tener alguna reacción a la expresión facial de la mamá. Ya para los 3 meses, gracias a la maduración a nivel de la zona de la mácula, ya el bebé va a tener la capacidad de fijar, seguir y mantener un objeto, va a tener mayor atención y mantenimiento de las caras, puede hacer generar lo que es la sonrisa social y va a poner conciencia de lo que es el uso y va a empezar a comenzar a explorarse en las manos. Entonces, en este momento que las mamás nos dicen que el bebé pone la mano en su cara, ¿por qué? Bueno, porque él mismo se está haciendo sombra o estimulando que está viendo algo diferente y con esa parte él está jugando, ¿ok? Ya en esta etapa, aunque no ven todavía todos los colores, va a mejorar la diferenciación de los colores y de la luz blanca. Y es así como en esta etapa las mamás también nos pueden referir que ya le presta más atención a la televisión, a ver por fuera del vidrio del carro. Ya a los 6 meses es un niño más grande y se va a mover también hacia los objetos que observa de una manera positiva y que no están a su alcance. Va a entender mucho más algunos gestos, imitación de acciones observadas, como son saludar, aplaudir, reconocer el nombre de su familia
Individualiza los objetos de forma y tamaño, integra los contornos y los bordes, es decir, que puede tocar las mesas o tocar los escalones, y va a presentar fusión estereopsis si está alineado. Es decir, o sea, si la visión no está alineada, o sea, sus dos ejes visuales no están derechos, un niño no va a poder hacer fusión de las dos imágenes que corresponden a cada ojo, ni va a hacer estereopsis, que es tener visión de profundidad. Es por eso que es tan importante que después del tercer mes de vida, o inclusive si ustedes observan que un paciente tiene alteración en la alineación ocular, referido lo más pronto posible al oftalmólogo pediatra para que pueda valorar qué está sucediendo en ese momento y tratar de estimular de alguna manera y poner diferente competencia visual entre un ojo y otro para que esa parte de fusión y estereopsis el niño la pueda lograr. Entonces, si podemos ver en el cuadro de aquí abajo, no es solamente cuantificar la agudeza visual, sino ver cuál es la calidad visual que el niño puede tener. Entonces, de ahí la información a muchos padres, maestros, personas que a lo mejor no son oftalmólogos pediatras, que aunque el bebé no hable, no es la cantidad de visión que tenga, sino la calidad visual y cómo sea el comportamiento visual de cada ojo, lo que nos va a permitir asegurar que ese globo ocular y esa visión va a ir de una manera adecuada y que el niño va a ir avanzando a medida que vaya creciendo su ojo y ganando edades. A los 9 meses el niño va a entender expresiones de comunicación sin el diálogo. En esta fase es sumamente importante la parte de contrastes de colores y hay estudios muy bien documentados que se dan cuenta que es sumamente importante lo que son los contrastes de altos colores, de colores muy brillantes en lo que es la parte de diferenciación. Y ya a los 12 meses o al año va a disfrutar y reconocer objetos y personas y familiares ya en fotografías, porque puede hacer esa diferenciación de contraste y reconocimiento. ¿Cuáles son los signos de déficit visual a los cuales debemos de estar atentos? Es decir, ¿en qué momento podemos decir que un niño puede ser que no esté viendo bien? Bueno, aquel niño que no tiene una falta de respuesta a rostros u objetos familiares cuando se acerca a la madre o el hermano. Los primeros meses de vida tienen nistagmo, o sea, o movimientos involuntarios todo el tiempo, o sea, como que si trata en ese movimiento involuntario, no está fijando ningún objeto, tiene movimientos oculares erráticos, es decir, aquel niño que se mueve los ojos para arriba, para abajo, de cualquiera posición, después de los 3 meses de edad, que es el momento en el que ya debería tener la mácula formada, va a estar mirando siempre fijamente luces brillantes, se va a frotar constantemente los ojos tratando de estimular su retina con los dedos, porque eso es lo que se conoce el signo óculo digital, que a medida que nosotros frotamos el ojo va a haber un destello de luz, o tiene una mirada constante hacia abajo, es decir, que el niño no está fijando. Las causas más frecuentes de la discapacidad visual en la primera infancia se pueden de verdad completamente, de una manera bastante acertada, hacer con un tamizaje, con oftalmoscopía indirecta, a todos los recién nacidos, ¿ok? Y si es un paciente con prematuridad, debe ser indicado como prematuro, 32 semanas de gestación, con un peso al nacer menor de 1.500 gramos. Este recién nacido debe ser valorado entre las 3 y 4 semanas de vida y al mes. Entonces, ¿cuál es la prevención primaria en los prematuros? Identificar siempre que es un prematuro, identificar cuáles son los factores de riesgo para la retinoparía del prematuro, como son la utilización de oxígeno, aquellos prematuros que hayan sido sépticos, que hayan estado mucho tiempo en área de incubadoras, que hayan sido muy bajo peso al nacer, y la prevención secundaria es aquella prevención que nos va a permitir identificar la enfermedad de forma temprana, es decir, este niño es prematuro, este niño lo tiene que ver el oftalmólogo pediatra, y además vamos a brindarle el tratamiento oportuno a estos pacientes que lo requieran, es decir, colocación de láser, aumento de ácidos omega, colocación de antiangiogénicos intravítreos y simple y llanamente un seguimiento constante y continuo de este paciente prematuro como para que no llegue a tener una discapacidad visual. La otra causa son las cataratas congénitas y se va a definir catarata congénita como cualquier opacidad del cristalino durante el primer año de vida. Es una de las principales causas de ceguera prevenible en niños del mundo con prioridades para la iniciativa Visión 2020-32, en la cual queremos que todos estos niños sean diagnosticados y
e intervenidos de una manera temprana, porque si el ojo no recibe suficiente luz, esa estructura córtico-cerebral no va a ser desarrollada, va a generar ambliopía profunda. Esta representa el 5 al 20% de los casos de la ceguera pediátrica, y eso corresponde aproximadamente a 200.000 niños, y está muy relacionado con la baja ingesta y con la malnutrición. Dentro de las alteraciones corneales también son una de las causas bastante frecuentes, inclusive que podemos ver, y están relacionados con opacidad a nivel de la córnea, muy también relativo a la baja ingesta a nivel de las vitaminas, como son la vitaminosis tipo A, pueden ser de origen genético, infecciosas durante el canal del parto, o pacientes que hayan tenido alguna infección tipo TORCH, tóxicas por uso inadecuado de agentes oculares porque el niño tuvo secreción o combinación de ellas, o también defectos refractivos. También pueden ser del tipo hereditario, y el 50% de los defectos refractivos relacionados a alteraciones corneales van a ser corregidos con si se le coloca la adecuada corrección óptica. Y vamos a poder prevenir la ambliopía con un buen desempeño académico en caso de esto. Si nosotros no corregimos este tipo de alteraciones, evidentemente vamos a contribuir a la discapacidad visual. Dentro de otras de las alteraciones, podemos decir alteraciones corticales cerebrales de la visión, como son la hipoplasia del nervio óptico, que ocurre mayormente en pacientes con embarazo adolescente, nuliparidad, hemorragia del primer trimestre, han tenido pobre ganancia materno-fetal, exposición constante al tabaco, síndrome feto-alcohólico o alcohol y psicotrópico. Solamente un porcentaje muy bajo es relacionado a la genética, y a nivel de la resonancia magnética vamos a tener del cuerpo calloso, ausencia de septum, hidrocefalia, hipoplasia hipofisaria, y estos niños cursan con alteraciones del crecimiento, de la hormona del crecimiento, o sea que es sumamente importante que sean referidas a un especialista o que son pacientes de manejo multidisciplinario. Dentro de las causas retinianas, bueno, aparte de la retinopatía del prematuro, podemos hablar de las enfermedades congénitas de la retina, donde hay más de 250 mutaciones. Estas son patologías bastante raras, pero del screening que nosotros venimos realizando a partir de este año, solamente hemos encontrado un solo caso de los 500 ya estudiados, correspondientes a una paciente con una rubiola congénita. Dentro de las otras causas pueden ser la amaurosis congénita de Leber, que también para nuestro país es bastante atípica, la retinitis pigmentosa y la cromatoxia, la cual la vamos a diagnosticar como en los primeros meses de vida con un paciente que tiene nistagmo y fotofobia, o sea, no tolera la luz. Las alteraciones de baja visión menos frecuentes, pero no menos importantes, tenemos el retinoblastoma, que representa el 3%, el cual es un tumor raro, considerada ya una enfermedad rara, por la cual uno de cada 200.000 niños puede padecerla, y puede estar presente desde el nacimiento, sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de retinoblastoma, tienen antecedentes no solo maternos, sino primos, padres, hermanos, puede estar presente al nacer y puede ser unido bilateral. Y en esas pequeñas semanas o pocas semanas que no les hemos hecho el diagnóstico de una manera oportuna, un tumor de una clasificación baja, como un grupo A, puede progresar a una clasificación elevada en la cual el niño no solamente va a perder la visión, sino que puede perder también la vida por extinción a nervio óptico. Entonces, toda leucocoria en un niño menor de 5 años es un retinoblastoma, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces siempre es una de las principales causas que tenemos que defender. El déficit de vitamina A es otra de las menos frecuentes, no es tan importante. Los traumatismos oculares, ya sean traumatismos relacionados con el parto o partos más traumáticos, o traumatismos en niños mucho más grandes, ya mayores de 3 años, 10 años, en la enfermedad de Torch, como muy bien la conoce, que es un antecedente materno bien importante a descartar, la cual puede estar relacionada con las hipoplasias de iris, microoftalmos, retinopatías, cataratas e inclusive atrofias ópticas.
Se ha demostrado en estudios que las hemorragias intracerebrales en los diferentes grados y las diferentes clasificaciones también pueden generar alteraciones a nivel de la vía visual y van a comprometerle y generar discapacidad que muchas veces están ocultas. Es aquel paciente que se nos puede presentar la mamá o más grande porque el niño no fija, no sigue, y dentro del antecedente perinatal o genético, familiar, la mamá tuvo una hemorragia, o un paciente con un síndrome del niño maltratado, en las cuales siempre lo tenemos que sospechar en aquellos pacientes que nos acuden regularmente a consultas pediátricas con heridas palpebrales, cataratas a nivel subcapsular posterior, atrofias corioretinianas, hemorragias retinianas o preretinianas o atrofias ópticas. Entonces, esta parte de las hemorragias es bastante importante y siempre estar en el alerta de lo que es el síndrome del niño maltratado. Entonces, siempre o cuando vamos a hacer tamiz visual. O sea, yo como aprendí del Instituto Nacional de Pediatría, siempre hay oportunidad de ver un paciente pediátrico. Y si el niño acaba de nacer, ¿por qué no vamos a poder verlo? O sea, ¿por qué? Porque no causa dolor, no lastima, ayuda a lograr un tratamiento oportuno y podemos evitar la ceguera. Podemos descartar inclusive más de 30 patologías. Y es un examen que se hace en un momento, de verdad, en personas capacitadas, que inclusive pueden ser pediatras, no solamente oftalmólogos pediatras, en un tiempo bastante corto. Entonces, el tamiz visual nos ofrece una herramienta que nos permite ayudar de una manera más temprana, más precisa, cualquier alteración a nivel de la parte visual del niño. Las edades de screening son al nacer, y esto lo dice la Academia Americana de Oftalmología, está muy bien establecido, desde el nacer hasta los 28 días, de los 6 a los 12 meses, a los 2 a los 3 años, a los 3 a 5 años, y esto considerando todas las partes del crecimiento ocular que vimos en la presentación anterior. Esta valoración puede ser realizada, como lo dije muy bien, por un pediatra, un médico de familia, un oftalmólogo, en aquellos casos extremos en un optometrista, pero siempre es muy importante cuantificar la agudeza visual en la manera posible, cada ojo por separado, siempre hacer reflejo rojo, ver cómo está el segmento anterior, tratar de ver si en la edad del paciente puede reconocer las imágenes, y si no la puede reconocer, darle un tiempo no menor de 3 meses para hacerlo, o sea, sobre todo en aquellos niños entre los 2 y los 3 años. Y si nosotros no estamos muy claros entre este diagnóstico, ya va a ser como la que dice la Academia Americana de Oftalmología, ir a un examen ocular de agudeza visual comprensivo o más estructurado desde el punto de vista de equipos, como lo hace el oftalmólogo. Siempre que existe una desalineación ocular, es una alerta, porque debajo de ese estrabismo puede haber una alteración a nivel de la retina, que o sea, tanto como un tumor como a cualquier otra, y nunca debemos esperar por la parte que comentamos antes de la estereopsis y la visión binocular. Entre los 5 años y más, siempre el niño tiene que tener agudeza visual y alineación ya adecuada. Y si el paciente es miope, en esta edad que tienden a ser un poco miope, que va a ser el defecto visual más común, mientras más temprano se presente esa miopía, más miopía a lo largo del tiempo puede tener, ¿ok? Todos aquellos niños también que están en cumplimiento de la hormona de crecimiento tienen que ir a la valoración oftalmológica frecuente. Aparte, tenemos consideraciones especiales a todos los pacientes con trisomía 21, síndrome de Down, por todas las alteraciones oftalmológicas que ya de por sí tienen este síndrome: estrabismo, miopías altas, astigmatismos elevados, cataratas, obstrucción nasolagrimal congénita, los pacientes con neurofibromatosis, artritis reumática juvenil, los pacientes albinos que pueden tener nistagmo, hipoplasia a nivel de la mácula, hipoplasia nervio óptico, astigmatismo muy elevado, y todo esto va a ir de la mano, muy relacionado con las alteraciones del aprendizaje, su retraso del desarrollo, condiciones neuropsicológicas y trastornos de comportamiento. Entonces, la visión siempre en consideraciones especiales, ese paciente debe ser visto desde el primer momento. En conclusión,
podemos decir que siempre tenemos que estar atentos a lo que es el reflejo rojo. El reflejo rojo se hace con un oftalmoscopio directo a una distancia de 30 centímetros, 1 metro del paciente en media penumbra, y vamos a comparar cómo es el reflejo entre un ojo y otro, el cual debe ser rojo brillante, o si va a estar alterado es cuando hay una diferencia entre la sombra que genera ese reflejo, o la sombra está ausente, o el reflejo es negro, o en el caso más llamativo va a ser un reflejo blanco. Los movimientos oculares en posición primaria de la mirada, en las 6 posiciones de la mirada, o si el paciente tiene algún trastorno de la desviación de la cabeza hacia abajo o hacia arriba, también son indicadores. Y como ven en la fotografía, nunca es muy temprano para ver los ojos de los niños. O sea, desde que nacen los podemos ver. Tenemos figuras de estimulación visual, como son los altos contrastes en los primeros meses de edad, y los cuales les vamos a ir, a medida que el niño crece, colores que nos van a permitir integrar más esa parte visual. Entonces siempre vamos a ver a los niños al nacer, siempre vamos a ver a todos aquellos que tienen condiciones especiales, siempre vamos a ver a todos aquellos que tienen antecedentes perinatales importantes. Por ejemplo, ahorita pandemia, enfermedad infecciosa, partos prolongados, hemorragias hemorragias durante el parto, edades maternas muy tempranas o edades maternas muy grandes, y con todas aquellas condiciones que tengan antecedentes familiares de tumores oculares. En conclusión, a través de nuestros ojos es que vamos a poder aprender, vamos a ser independientes, vamos a poder reconocernos, vamos a poder amarnos, y siempre la visión no va a ser, inclusive no solo para los niños, sino también para las personas adultas, una opción, sino que la visión es una prioridad. Entonces siempre los ojos de los niños deben de valorarse. Se parte de su visión, y muchas gracias por la invitación el día de hoy. Muchas gracias, doctora Livia. Si hay alguna pregunta, alguna duda, pueden abrir sus micrófonos o la pueden escribir. Muy completa y muy clara los criterios, que no solamente son para retinopatía y para los niños grandes, sino que cada grupo etario pues tiene sus complicaciones y sus patologías, como usted obviamente nos acaba de exponer. No sé si alguien tiene alguna pregunta. De todas maneras, la charla va a quedar grabada y puede ser vista por el capítulo de neonatología en YouTube. Próximamente va a estar allí para que puedan ustedes entrar y verla. Bueno, creo que no hay preguntas, doctora. Como quedó muy claro. Bueno, de todas maneras, de verdad que la charla fue muy dinámica, muy concisa, pero precisa, y realmente, pues, muy agradecidos por habernos acompañado en el capítulo y instruirnos en estos nuevos etapas de todo el desarrollo ocular de los niños. Aquí están haciendo una pregunta. La otra Milena dice, en caso de estrabismo en el neonato, ¿debe evaluarse posterior a los 3 meses? No, bueno, todo estrabismo debe valorarse al tener, todo niño con estrabismo debe valorarse al tener estrabismo. Evidentemente hay unos movimientos oculares espasmódicos, o que de repente el niño está derecho, pero en algunas ocasiones, cuando empieza la parte de convergencia acomodativa, antes de los 3 meses, desvía los ojos hacia adentro, o es algo esporádico, bueno, tú lo puedes esperar los 3 meses. Todas las desviaciones hacia afuera, o sea, las exotropias deben de ser valoradas inclusive al nacer. O sea, el niñito antes de los 3 meses debe ser valorado, y nos podemos llevar sorpresas de lo que puede estar ocurriendo en ese ojo de ese niño con el ojo desviado. A la orden. Importante no esperar. O sea, de verdad, muchas veces en nuestra práctica clínica vemos pacientes con mamás con miopías muy altas, o papás con astigmatismo, queratocono, que llevan a sus hijos a los 9 años
a la consulta, entonces, o 7 años. Y un niño no te va a decir que ve mal. O sea, un niño puede tener 2 años y tener una miopía de 5, de 7, de 8, y, y no te va a decir que está viendo mal, porque lo que él ha recibido de aprendizaje visual hasta esa edad no tiene punto de comparación. En realidad, él siempre ha aprendido a llevar su vida desde el punto de vista borroso, desde un punto de vista que no ha sido nítido. Entonces, el papá se sorprende, las mamás, cuando tú les puedes decir, mira, tu niño tiene una miopía de 2 y tiene 3 años, o una miopía de 5 y tiene 2 años, y cómo él no se ha dado cuenta, y cuando le colocan la corrección óptica a ese niño, el niño presenta una alegría gigante, o sea, los niños inclusive han saltado de la emoción. Y ahí estamos previniendo la ambliopía, porque son pacientes que si llegan más tarde, evidentemente su visión no va a ser posible, van a desarrollarla de una manera adecuada, o van a empezar a generar estrabismos, desviaciones oculares, malposiciones de la cabeza, mala lectura, mala coordinación, pierden estereopsis, toda esta parte. O sea que nunca tengan miedo de referir a un paciente al oftalmólogo. De hecho, en otros países es una obligación, ya es ley, todo el tamizaje visual, por lo menos en México, es ley que el niño al nacer tenga su valoración oftalmológica, está dentro de la cartilla de las vacunas. Doctora, aquí le pregunta, tips para diferenciar en niños el pseudoestrabismo del estrabismo. Bueno, fíjate, el pseudoestrabismo se va a dar porque se esconde en la parte, o sea, lo que es la esclera, o sea, de la interna, ¿verdad? Entonces da la impresión de que los ojos están metidos, como cuando yo me pongo mis dedos así, ¿verdad? Pero el reflejo de la pupila siempre va a caer en el medio. Ahí tú dices, esto es un pseudoestrabismo, ¿vale? Y puedes tú tapar y destapar un ojo para además confirmar de que no hay movimiento ocular del niño con la mirada al frente. O sea, eso es un pseudoestrabismo. Siempre el 5% de los niños que tienen pseudoestrabismo pueden presentar estrabismo en algún momento de su vida. No es que el pseudoestrabismo genere estrabismo, no, pero es que es una casuística que está también reportada. Sin embargo, el estrabismo, cada vez que tú coloques la luz al frente, la luz del oftalmoscopio o una linterna, el reflejo no va a caer en el centro, va a caer en el centro, en el ojo que fija, y va a caer adentro de la parte de la pupila o afuera, dependiendo del estrabismo que tenga, o arriba o abajo, dependiendo si es una hipotropia o una hipertropia. Entonces, en los pseudoestrabismos, siempre el reflejo va a caer en la pupila, en el centro, ¿ok? Y claro, evidentemente, si tienes un pseudoestrabismo y el niño ve hacia el lado, se va a esconder todavía mucho más y tú dices, ay, bueno, pero es que se le ve la mitad del ojo, pero ¿tiene estrabismo o no tiene estrabismo? Bueno, si en la posición primaria de la mirada el niño refleja su pupila, los dos reflejos del centro, perfecto. Claro, otra condición pudiese ser que el niño en la mirada lateral, el ojo se desviara o hacia arriba. Bueno, evidentemente ahí tenemos una desviación vertical relacionada con un oblicuo inferior, por ejemplo, o si se hace abajo con un oblicuo superior. Pero siempre ese es un tip bastante importante, que los papás te manden fotos. Es muy preocupante para los padres que tú le digas, inclusive cuando me llegan a mí, yo les digo, mira, esto es un pseudoestrabismo, se los explico, y les digo, mira, mándame fotos para estar pendiente, porque tú no sabes qué niño te puede caer en ese porcentaje que sí va a presentar el estrabismo más adelante. Doctora, le preguntan aquí que si el niño en los primeros meses tiene siempre una mirada hacia arriba constante, si se debe preocupar o qué hacer. Bueno, no es normal que el niño presente una mirada constante hacia arriba. O sea, si tú lo colocas en posición, o sea, siempre está lo que se llama el movimiento de los ojos de muñeca, ¿no? Y le puedes hacer lo que es el tambor optokinético con las líneas de rayas negras y blancas. Y es muy fácil, ¿no? No tienes por qué comprarte el tambor ni nada y ver si el niño va a tener la mirada. O sea, pero que un niño siempre vea hacia arriba nos debe llamar la atención, ciertamente. Eso no es normal. Bueno, le da muchas gracias, excelente la presentación. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Bueno, cualquier pregunta igual la pueden hacer directamente a mi Instagram, @libiroma. Estoy 100% dispuesta a contestar preguntas, muy activas por mis redes sociales.
y siempre hay una orientación. La orientación visual temprana le va a ofrecer a ese niño una calidad de vida mucho menor. O sea, nunca esperar, o sea, de verdad nunca esperar. El paciente siempre va a buscar la mejor opinión y siempre queremos poner la mejor corrección y poner nuestro mejor empeño en hacer un diagnóstico a tiempo. Los diagnósticos a destiempo en la parte visual, bueno, no los podemos revertir. Y eso es muy importante que quede. O sea, no les dé miedo referir a los recién nacidos. Da mucho miedo, ¿no? Inclusive hay unas pautas para pediatras que están muy bien documentadas en la Academia Americana de Oftalmología. Yo estoy a la orden también para darles el libro que nosotros logramos hacer esa traducción. Y hay que acostumbrarse a dedicarle los 5 minutos al examen oftalmológico en el consultorio. Bueno, Doc, yo creo que no hay más preguntas. De verdad muy agradecida por habernos acompañado, por esta charla que está muy bien detallada por edades y que nos va a ayudar mucho en esa evaluación de nuestros niños en todos sus grupos etarios. De todas maneras, pues si la doctora nos facilita el libro, también lo podemos montar en el capítulo Claro que sí. de YouTube y así también lo pueden tener. Muchas gracias a todos por acompañarnos.